Damos la bienvenida a la cuarta y última charla del ciclo Industrias y Territorio, Desafíos y Oportunidades para la región de Tarapacá, denominada Chile hacia la circularidad, actividad organizada por el programa Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, proyecto financiado por Corfo, ANID, Gobierno Regional de Tarapacá, Consejo Regional de Tarapacá y UNAP. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y director del programa Nueva Ingeniería 2030, señor Miguel Segovia Rivera. También nos acompaña el director ejecutivo del programa Nueva Ingeniería 2030, don Claudio Espinosa. Nuestros invitados que también nos acompañan hoy, Corfo, está también representando ahí a Corfo Karen Lagos. También nos acompaña la consultora SIN. Veo por ahí también a Jorge Rojas que nos está acompañando, algunos también representantes de los gremios que están enfocados en la economía circular, Roxana Cerda, de la empresa Recircular, y por supuesto también nos acompaña el equipo de gestión de la facultad, el equipo del programa Nueva Ingeniería 2030, nuestros académicos, académicas y estudiantes de la facultad. Agradecemos a todos y todas su participación y asistencia a esta actividad. Para dar inicio, me gustaría pedirle a don Miguel Segovia, director del programa Nueva Ingeniería 2030, que nos entregue algunas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a esta charla, ¿no es cierto?, del programa de networking del proyecto Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat. Es la cuarta y última de este ciclo. Hoy tendremos un interesante tema, ¿no es cierto?, los desafíos y oportunidades para la región en materia de circularidad y cómo abordamos, ¿no es cierto?, y cómo enfrentamos este desafío impresionante de avanzar hacia la economía circular. Nos acompaña, ¿no es cierto?, y será nuestro expositor principal, don Andrés Enríquez. Él es magíster en Economía de Negocios y también doctor en la misma especialidad en Administración de Negocios de la Universidad de Chile. Es subdirector e investigador del Observatorio de Innovación de la Universidad de Chile, y sus especialidades están alrededor de la gestión estratégica, la innovación y los procesos de transferencia de tecnología. Además, él es director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular de la Macrozona Norte, un centro interesante, ¿no es cierto?, que está financiado por Corfo y que tiene su estación aquí en nuestra zona, digamos, tiene su asiento aquí en nuestra zona. Entonces, nos pareció tremendamente pertinente, le damos la bienvenida a Andrés, ¿no es cierto?, a esta exposición, a esta charla, con la idea, por supuesto, de que nuestros académicos y estudiantes puedan acercarse a este mundo, puedan encontrar las claves, ¿no es cierto?, para poder realizar y generar innovación, para poder dar estos puntapiés iniciales hacia la economía circular en toda nuestra región. Es para nosotros un gran orgullo poder finalizar este ciclo de charlas con este tema, y también es un incentivo para que en la región, ¿no es cierto?, podamos avanzar, ojalá de la manera más rápida posible, hacia este desafío tremendo que tenemos como país y, por supuesto, no solamente como país, sino que también como continente y como humanidad, digamos, poder avanzar hacia la circularidad para dar pasos concretos hacia la sustentabilidad. André, te dejo aquí como dueño del auditorio, así que encantado escucharemos tu exposición. Buenas tardes. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para mí es un honor que me inviten a poder compartir con ustedes respecto de economía circular, y en particular hoy día quise darle un giro a las presentaciones habituales que me toca dar, que tienen que ver con la difusión, la promoción de la economía circular, dando mucha información respecto de los temas globales y cómo estos nos obligan a transitar hacia la economía circular. Pero hoy día decidí darle un enfoque desde la academia, ¿ya?, desde lo que son el rol de las universidades, los centros de conocimiento en torno a la economía circular, que es un tema menos tratado, pero no por ello menos importante. Así que lo que voy a intentar hacer desde ahora es poderles plantear cuáles son estos desafíos que tenemos y por qué es tan importante la academia. Entonces, voy a comenzar a presentar. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí. Perfecto. Y también le quisiera pedir a cualquiera persona del equipo que me pudiera avisar cuando vaya en los 15 minutos, porque como siempre digo, el gran peligro de invitarme es que soy muy bueno para hablar. Así que
si alguien me dice, y me interrumpe, me dice 15 minutos, no se haga ningún problema. Así que vamos a comenzar con esta idea de la economía circular, una mirada desde la academia, y quiero compartir con ustedes 3 puntos. Uno, que es la economía circular en su contexto, y que es necesario, pero lo vamos a revisar brevemente. Vamos a entender por qué es importante el contexto. Segundo, preguntarnos cuánto y cómo hemos avanzado en la academia en materia de economía circular. Y tercero, obviamente, cuáles pueden ser las oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico. Y voy a utilizar además 2 conceptos con excelencia y pertinencia, que los aplicaré en su momento a qué me estoy refiriendo con ambos conceptos. Y en ese espacio también un breve diálogo respecto de cómo un programa como Ingeniería 2030 y el Centro Tecnológico de Economía Circular pueden generar sinergias para avanzar en esa materia. Respecto de la economía circular en su contexto, lo primero que tenemos que siempre decir es que la economía circular surge en un momento en el cual la humanidad está viviendo sus mayores desafíos en términos de, digámoslo, sobrevivencia como especie en el planeta. Qué fácil, puedo reducir la conversación al gran desafío que tiene la humanidad. No es el cambio climático per se, sino que tiene una importancia porque nos afecta a nosotros mismos y a nuestras generaciones futuras. Y lo mejor que expresa esto incluso es que a pesar de ese desafío que es conocido por todos y todas, que la evidencia científica ha puesto de manera recurrente el que tenemos que tomar acciones decididas para frenar el cambio climático mediante el freno de la emisión de gases de efecto invernadero y la sobreutilización de recursos, las proyecciones que nos entregó el último panel intergubernamental sobre cambio climático no son muy positivas. O sea, seguimos con una tendencia que en vez de reducir puede llegar a aumentar. Y esto se basa obviamente también en la idea del informe de Rockström et al., que en el caso de Suecia, a través del Stockholm Resilience Center o el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ha trabajado continuamente con estas materias, y que una de las cosas más conocidas de ese trabajo es que 5 de los 9 bordes planetarios que sustentan la vida en el planeta ya los hemos sobrepasado. No quiere decir que los otros 9 estén en mejor situación. Por un lado nos falta investigación de algunos, y por otro lado están en zonas críticas. Entonces, si no entendemos que hay un contexto sobre el cual nosotros estamos abordando la economía circular, cuesta comprender su importancia. Pero además, y esto regularmente tratamos de conversarlo, y me gusta conversarlo con nuestros propios países, con América Latina y con nuestras regiones, el desafío climático es solo uno para América Latina. Y esto creo que a veces se nos va un poco de la conversación. Nosotros como países tenemos grandes problemas en materia de desigualdad y en materia económica. Y yo los invito siempre a leer este informe, que ya es del año 2020 de la CEPAL, respecto de las 3 crisis que vive nuestra región. Por un lado, desde el punto de vista económico, una década perdida respecto al crecimiento económico. Por otro lado, nuestros países han incrementado su pobreza y su pobreza extrema, y además, súmele usted la crisis climática. Entonces, no solamente tenemos que hablar de la crisis climática, tenemos que hacernos cargo también de una conversación mucho más compleja en nuestros países. Y sin más, cuando uno observa los datos que nosotros levantamos en una encuesta del año 2020, las principales amenazas para la economía circular no son ni tecnológicas, ni financieras, ni desde el punto de vista de barreras que nosotros podamos identificar en sí misma en la economía circular, sino que los principales amenazas para la economía circular son la corrupción y la inestabilidad política de nuestros países. Fíjense qué práctico desde el punto de vista de nuestra realidad. Entonces, ¿por qué parto con esto? Porque cuando vemos estas definiciones de Ellen MacArthur Foundation, son definiciones estandarizadas y son definiciones que obviamente provienen desde una mirada del norte, provienen desde una mirada, estoy hablando desde el norte, pero más al norte, sino que de los países desarrollados, y por lo tanto muchas veces no dialogan con ciertos elementos que son propios a nuestros países y que no podemos desconocer cuando hablamos de economía circular. Y que obviamente esta definición de economía circular tiene que diferenciarse de lo que es obviamente su antónimo conceptual, que es la economía lineal, que es la que nos ha llevado hasta este punto, como también de la economía del reciclaje, que es una economía lineal que se hace cargo de sus desechos, pero no desde el diseño.
Y creo que este elemento, téngalo siempre en la mente en el resto de la conversación, porque a partir de lo que significa una facultad que integra ingeniería, que integra diseño, arquitectura, uno puede entender la potencia que hay en estos espacios de conocimiento para avanzar hacia la economía circular. No se trata solamente de reciclar, que hay que hacerlo, y es una etapa de la economía circular, pero la más profunda economía circular trata de rediseñar los productos y servicios que nosotros entregamos para, por un lado, disminuir la presión sobre la extracción de recursos y el uso de la energía, y por otro lado, llegar al cero desecho. Entonces, es mucho más que reciclar la economía circular y creo que es necesario siempre posicionarlo. Pero, y aquí está algo que hace muy poco presenté de esta forma, la economía circular, aunque ustedes no lo crean, no tiene ningún valor en sí misma. Y es extraño decirlo, para alguien que está hoy día como responsable de un centro tecnológico de economía circular y que está siempre hablando sobre economía circular e investigando junto con cientos o miles de personas a nivel internacional. Pero efectivamente, la economía circular no tiene ningún valor en sí mismo si no entendemos para qué es y el contexto al cual sirve. Por eso uno tiene que entenderla en términos de hacerse cargo de nuestros números de la vergüenza. ¿Cuáles son nuestros números de la vergüenza? Bueno, no los mostré hoy día como cifras, pero son tener 220 millones de pobres en América Latina. Eso es un número que nos tiene que avergonzar como región, y nuestro propio país tiene que revisar sus propias cifras. Eso es uno. Respecto de América Latina, que ha mantenido estable sus grados de eficiencia entre crecimiento económico y uso de los recursos, mientras el resto de los continentes son más eficientes en producir, extraer recursos, nosotros hemos quedado en un plano. Un número de la vergüenza relacionado con eso tiene que ver con que es insostenible que nuestros países gasten 0,36% promedio en ciencia y tecnología, y que cada año las únicas decisiones que se toman son simplemente mantener los presupuestos y que en términos concretos se reducen. Eso es algo que vivimos en las universidades. El presupuesto, por ejemplo, solamente de Chile se va a mantener, no va a crecer, y eso va en detrimento de la potencialidad de crecer en el futuro. Está todo relacionado. Entonces, hay muchos números más, pero quería que entendieran este sentido de que la economía circular hay que leerla en su contexto. Y es un medio, no un fin. La economía circular está para lograr algo, está para lograr desarrollo sostenible, como vemos en esta lámina. Y el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Tenemos que lograrlo desde lo económico, que significa crecer, que significa robustecer, complejizar nuestras economías, significa desde lo ambiental, como nosotros protegemos, cuidamos, regeneramos nuestros ecosistemas, y obviamente lo social, que está relacionado con la equidad. Fíjense, tres problemas que no solamente están en la teoría, sino en la práctica y en la realidad de nuestros países. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos economía circular, sea desde la academia o sea desde la práctica de una empresa, no está orientada a ser en sí misma perfecta, sino que está orientada a cumplir un rol dentro de nuestros desafíos como sociedad. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado en la academia? Voy a prender un poco la luz porque veo que me veo muy oscuro. ¿Cuánto hemos avanzado en la academia? Bueno, aquí les voy a mostrar datos, sobre todo porque estamos en una universidad y si queremos orientar nuestras carreras académicas, reorientarlas, o alguno de los presentes quiere seguir el ámbito de la investigación en la economía circular, veamos lo que pasa. Basado, primero, en un paper clásico, que es el de Hirki, Reiki y Hecker, primero ya hay una gran discusión, ya hay un camino asentado respecto de lo que es la economía circular como concepto, sus bordes, ¿cierto? Y su complejidad. Y esto ha estado en permanente discusión. De hecho, fíjense en algo. Una cosa es lo que Ellen MacArthur Foundation plantea como definición, pero esa es la definición desde una corporación o una ONG internacional, que es válida. Pero la academia ha estado discutiendo constantemente de que el concepto todavía es confuso o difuso en su utilización. Es más, acaba de salir un paper que se lo recomiendo a quienes estén interesados en este tema, de Korvelek, Allison y Niels, que hace un análisis crítico respecto al concepto de economía circular. Y salió hace muy pocas semanas, de hecho, este paper. Pero ya
hay una línea de conversación, de discusión científica respecto de lo que debemos o no entender como economía circular, que problematiza incluso esa definición que yo acabo de mostrar de Ellen MacArthur. Ahora, obviamente, uno de los trabajos quizás más interesante es de una colega colombiana, que es Vanessa Prieto, que ella también hace un recorrido en este paper respecto de lo que es el concepto de economía circular y cómo está vinculado a distintas etapas del conocimiento o de discusiones de la economía que son necesarios revisar y tomar cuando uno va avanzando en el conocimiento de la economía circular. Ahora, cuando uno toma todas estas definiciones, en síntesis sí comparten algo, que la economía circular es un modelo que se puede aplicar a los procesos de producción y consumo para desacoplarlos del uso de los recursos, utilizar más energías limpias y a su vez reducir la cantidad de desechos por unidad producida. Si uno tuviera que simplificarlo como un gran concepto. Y esto es importante porque, en definitiva, a partir de esa concepción se gatillan otras líneas de investigación que vamos a ir viendo en adelante. Pero no nació sola. Y la economía circular, desde el punto de vista académico, no le debe a sí misma su propia existencia, sino un conjunto de otras líneas de pensamiento que fueron muy anteriores, como diseño regenerativo, economía del rendimiento, el cradle to cradle, ecología industrial, quizá uno de los más potentes en la línea de lo que significaba la economía circular, la biomímesis, la economía azul y el capitalismo natural. O sea, cuando uno habla de economía circular, en realidad hay una serie de escuelas detrás que han permitido que emerja y que hoy día la tengamos más popular que nunca. Pero desde el punto de vista científico, el debate todavía está abierto. Y esto se muestra en los siguientes datos. Por ejemplo, que si uno observa la publicación de artículos EASY, para los que no sepan sobre lo que son artículos EASY, son artículos indexados que se aseguran, no voy a entrar en el debate habitual de los papers, pero aseguran un mínimo de calidad exigible y que son revisados por pares. Estos artículos científicos, que es una de las bases más importantes, que es Web of Science o EASY, lo que nos muestra es básicamente un incremento y un proceso de maduración de esta corriente de pensamiento y por lo tanto más grupos de investigación a nivel internacional están investigando sobre economía circular. Estamos hablando que ya al año 2020 es muy difícil leerse todos los papers que se publican en un año. Tendríamos que leer aproximadamente 5 a 6 papers por día para poder completar lo que se está publicando solo en un año. Quiere decir que esto está comenzando a madurar. Habitualmente digamos, la bibliometría te muestra de que la curva asciende y después se empieza a estabilizar. Y estamos llegando a un punto de una producción interesante. Ahora, esta producción está concentrada obviamente en algunos países. Esto no está dividido por número de habitantes o número de científicos, así que hay que ser cauto en cómo se lee, pero sí, obviamente China tiene un porcentaje importante, basta con que el 0,1% de los chinos se ponga a investigar el tema y la cantidad de papers que generan supera con toda América Latina, sumado probablemente toda África y parte de Asia. Entonces, tenemos sin embargo a Italia como un país muy interesante en la publicación. Italia se ha transformado en un referente en la discusión de economía circular a nivel internacional, sobre todo en lo que se refiere a ciudades, que vamos a ver un ratito más. Está Inglaterra, que es la casa de Ellen MacArthur, donde hay una producción muy interesante también. España, Países Bajos, que tiene algo muy interesante, porque es un país muy pequeño desde el punto de vista de su población y desde el punto de vista de su masa crítica científica, pero es líder en materias de economía circular, a pesar de ese 6,9% de publicaciones, porque ese 6,9% también tú lo ves en ámbitos de política pública, tiene un desarrollo muy fuerte en economía circular en el ámbito de política pública. Tú puedes ahí ver temas de avance en el desarrollo portuario, en el desarrollo agrícola, en el desarrollo industrial, etcétera, y por lo tanto es un país que tiene una transversalidad de la discusión, o Alemania y otros países. Y si ustedes se dan cuenta, el único país de nuestra región que aparece dentro del listado es Brasil con un 3,7%, que no es poco, pero claramente también te refleja que el resto de los países latinoamericanos no están presentes. Y de hecho, para nosotros, yo lo quiero ver como una oportunidad, no como una crítica. Con estos mismos datos entre el año 20 y el 19, nosotros no pasamos del 10,2%, o sea, en términos absolutos, 27 papers se publicaron bajo el rótulo o las palabras clave, como decimos en ciencia, de economía circular. Entonces, aquí hay una oportunidad que todavía
no está bien aprovechada desde el mundo científico nacional de cómo avanzar en publicaciones de economía circular. Ahora, ¿en qué categorías de Web of Science se están publicando más? Obviamente en ciencias medioambientales, donde más presencia de artículos tenemos, como también en ciencias tecnológicas verdes y sostenibles. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se distribuyen desde el punto de vista de las categorías que nosotros utilizamos habitualmente a nivel internacional. ¿Y quiénes están liderando? ¿Qué instituciones están a la vanguardia de las publicaciones? Delft University, en este caso de Países Bajos, seguido por la Universidad de Aalto de Finlandia, bueno, la Academia China de Ciencias, que en realidad la Academia China de Ciencias no es una institución, es una red gigantesca en materia científica de China, Lund, que es de Suecia, y el Politécnico de Milán, y ahí ustedes pueden seguir viendo. ¿Qué es interesante para mí de esto? Si ustedes se dan cuenta, no son las universidades tradicionales de los sobre 100 en los rankings Shanghai u otros quienes están presentes en la producción de economía circular. Son otros países, son instituciones de Europa fundamentalmente y que tienen algo bien interesante. Trabajan enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios. Y eso lo voy a retomar un poquito al final. Y aquí ustedes tienen también el número de publicaciones sobre 4 que calculamos acá, y ustedes pueden ver quiénes están presentes. Obviamente la USP de Brasil siempre está presente, Santa Catarina, etcétera. Y la Universidad de Santiago de Chile aquí aparece con 5 publicaciones dentro de este ranking, y 6 publicaciones la Universidad Autónoma de Chile. Si ustedes pueden ver, o sea, hay presencia cuando uno hace el zoom sobre la región, pero se diluye cuando lo ve desde el punto de vista internacional. No somos los únicos, obviamente, pero me estoy preocupando de hablar desde lo que nos interesa a nosotros como Chile. Y aquí ustedes pueden ver además cómo un tema muy trabajado en epistemología, que tiene que ver con cómo se arman los grupos y redes de investigación. Obviamente que hay un vínculo muy fuerte entre los países, como Inglaterra es un hub de conexión de cositaciones entre los papers, los chinos entre ellos y colaborando con algunos otros países, y nosotros estamos, fíjense, por acá, lejitos de la órbita central de la discusión. Y eso, bueno, tiene que ver con el número de papers que publicamos. Obviamente que es altamente sensible este mapa al número de publicaciones. Pero aquí ustedes pueden ver cómo se da la cooperación. Cuando yo les decía, fíjense que no son las universidades que tradicionalmente hablamos, Harvard, MIT, Stanford, Oxford, las que publican mayormente en economía circular, y son otras, pero fíjense que obviamente que Europa es el principal tractor de cooperación a nivel internacional en materia de economía circular, lo cual es coherente con la serie de acciones que Europa ha llevado adelante en materia de economía circular en términos de política pública. Desde el 2015 tienen el Action Plan de economía circular y han puesto recursos para incentivar investigación en esta área, además de hacer cambios productivos, de regulaciones, etc. Entonces, hay una fuerte colaboración internacional, y nosotros, bueno, estamos acá lejitos, y hay poca cooperación incluso entre nuestros propios países, que no es una novedad. Nos cuesta cooperar en América Latina, es un tema de recursos, es un tema también de orientaciones de política en general para las publicaciones. Y aquí, si ustedes quieren ver, bueno, dónde se está publicando o dónde uno tendría que poner su paper, básicamente en el Journal of Clean Air Production. Esa es la principal revista hoy día internacional que está captando las publicaciones. Acaba de salir hace un par de meses una primera revista específica de economía circular, así que ahí también hay una ventana abierta nueva que va a convocar a que los científicos empecemos a publicar en esas áreas, pero hay también otras más. Y aquí ustedes pueden ver en esta gráfica de flujo los países y los autores principales que están dirigiendo sus publicaciones. Y esta gráfica quizás es la más importante de todas. Bueno, ¿en qué se publica? Básicamente hay 2 grandes clústeres de publicaciones. Un clúster que está referido a los temas, vamos a decirlo, más de procesos y de ingenierías sobre la economía circular. Hay todo un espacio potencial de publicaciones que tiene que ver con investigaciones de posibles soluciones a materias de economía circular, y que provienen fundamentalmente de las ciencias físicas y matemáticas, de la biología, de conocimiento aplicado en esas áreas. Esto es el área verde y azul.
Y el área roja tiene que ver mucho más con enfoques de política pública, de estrategias, de gestión, y que por lo tanto vincula más economía, administración, ¿cierto? Y los temas más de análisis de política pública en general. De hecho, hoy ustedes pueden ver que China es un gran tema que se estudia. De hecho, cuando uno pone economía circular y China, aparece una cantidad de papers que habitualmente publican los mismos chinos respecto de sus políticas de economía circular, pero también en términos de organización, de firma, modelos de negocio, los cruces también temáticos. Hoy día ya se está investigando o cruzando teorías antiguas con el tema economía circular, como teoría basada en los recursos, como estrategia, performance, etc. Entonces aquí hay dos tracks bien definidos. Obviamente que si uno se mete con el submarino encuentra todas las sublíneas que están ahí, pero esto es algo interesante para definir una línea de investigación hacia dónde vamos, que hay estos dos grandes. Ahora, lo que sí es que cuando hablamos de economía circular desde el ámbito académico, tenemos que pensarlo siempre como un análisis sistémico, interdisciplinario y transdisciplinario. Y esto es importante y no quiere decir, y lo aclaro inmediatamente, que nosotros estemos diciendo que la disciplina no importa. No, la disciplina siempre importa. O sea, el conocimiento especializado siempre importa, pero hay un segundo nivel de conversación y un tercer nivel de conversación que nosotros vamos a tener que aprender a abordar en nuestros equipos de investigación, tanto para generar investigación como también, y ahora paso a la innovación de base tecnológica. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, porque estamos frente a problemas de alta complejidad cuando hablamos de economía circular. La economía circular, por definición, requiere comprender el vínculo entre diversas actividades, por ejemplo, que puse aquí, económicas, y esto es súper restrictivo. Cuando nosotros hablamos de economía circular, por ejemplo, en el área forestal, obviamente que está relacionado con la discusión del agua, pero también está relacionado en vínculo con la agricultura o, ¿cierto?, con la construcción, con el uso de energías. Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier cosa de economía circular y queremos ver la gran foto, nosotros tenemos que ser capaces de entender esa complejidad. Obviamente, desde el punto de vista científico, tenemos que buscar su reducción para poder investigar y publicar, pero entendamos que cada vez más se requiere esta mirada de sistemas complejos. Y ahora, como les dije, esto es una mirada restrictiva, porque alguien podría decir, ya, pero también yo puedo estudiarlo no solamente desde una investigación dura, digámoslo, ingenieril. Efectivamente, usted podría hacer estudios de carácter mucho más sociológico, antropológico, respecto del consumo. Porque hablamos de economía circular y siempre nos es a todos mucho más cómodo hablar del proceso de producción de los bienes y servicios. Pero recuerden que economía circular es un modelo de producción y consumo. Y el consumo tiene que ver con variables que están en la psicología. Aquí entra, por ejemplo, economic behavior o psicología económica, entender los sesgos, las cuentas mentales, los frameworks, la distancia psicológica en los patrones de consumo de las personas y cómo se les puede dar un empuje para poderlos transformar. Porque si no, solamente nos quedamos con un ámbito del análisis de la economía circular, que es deseable, pero nos queda el otro descolgado. Pero esta complejidad, además, hay que entenderla en términos de su relación con la transdisciplinariedad, que es una palabra difícil, y la interdisciplinariedad que yo ahí les dejé. ¿Por qué es importante? Básicamente, porque hoy día cuando hablamos de problemas complejos, la definición del problema a investigar no se da solo con la disciplina. ¿Ya? Las disciplinas van a tener siempre un espacio, pero la interdisciplina busca tener una mirada múltiple sobre esto y se conjugan a partir de nueva disciplina o nuevo campo de la práctica. Pero la transdisciplina construye un saber por sobre esto y trata de entender el problema en su complejidad y le agrega otra variable que obviamente aquí hay tensiones. ¿Cuál es esa variable? La relación con la comunidad. La transdisciplina más rupturista lo que está planteando es que la investigación y la innovación se hace con y para la comunidad. Y por lo tanto te plantea un desafío desde el punto de vista investigativo. ¿Cómo se genera conocimiento con las comunidades? Que no es lo mismo que lo que hemos hecho habitualmente, por ejemplo, en ciencias sociales.
Si yo paso una encuesta para medir los sesgos en la toma de decisiones de las personas, no quiere decir que yo estoy construyendo conocimiento con la comunidad. Yo estoy utilizando a la comunidad para extraer el conocimiento que yo requiero, que se lo puedo devolver después a partir del paper y se pueden generar políticas públicas. Pero hay una diferencia. La transdisciplina nos plantea cómo nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con la comunidad. Y en el caso de la economía circular parece ser un eje central. ¿Por qué? Porque por una parte, cuando nosotros estamos pensando hacer innovación, por ejemplo, innovación de base científica, a eso me voy a referir, innovación de base científica que plantea la solución de un problema organizacional, eso requiere el trabajo con las organizaciones y para las organizaciones. No solamente desde el punto de vista de quien toma distancia al problema a investigar, sino quien se hace parte de eso y construye una relación con las comunidades. Y cuando hablo de comunidad en el sentido amplio, no es restrictivo a lo que llamamos habitualmente las comunidades como stakeholders, ¿cierto? Como la comunidad en torno a un ámbito productivo. Me refiero a la comunidad como el espacio sobre el cual nosotros investigamos. Entonces, esta idea de interdisciplina y transdisciplina está pegando muy fuerte hoy día a nivel de la discusión de economía circular y cómo abordarla. Aquí no hay una respuesta, yo no tengo una respuesta, solamente les estoy planteando lo que se está discutiendo. Y cuando vemos esta relación de inter y transdisciplina y complejidad, podemos entender cómo abordar problemáticas tales como circularizar una ciudad. Creo que la circularidad de una ciudad es uno de los elementos más complejos que existen, que tampoco, y lo digo siempre, no es propiedad de la economía circular. La discusión de la ciudad es muy anterior a la economía circular. Los urbanistas, etcétera, ya discutían. Cuando se hablaba de simbiosis de la ciudad también. Entonces, pero hoy día sabemos que la complejidad del problema de una ciudad y su circularidad requiere un enfoque transdisciplinario. De hecho, observar las megatendencias que están ocurriendo a nivel de las ciudades, ¿cierto? Las oportunidades que pueden haber y los cambios que se tienen que realizar en los sistemas para hacer ciudades circulares requiere un enfoque científico muy fuerte y así se está discutiendo a nivel internacional. O simplemente con algo que repetimos, pero cuando nos tenemos que meter dentro, nos cuesta un poquito más cómo construir ciudades y que esas ciudades respondan a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Díganme si eso no es complejidad y trabajo inter y transdisciplinario desde el punto de vista científico. Y esto es solamente un SDG, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, y aquí ustedes pueden ver un trabajo de investigación del World Economic Forum que hizo con varios investigadores internacionales y cómo se expande todas las temáticas que están detrás de esa discusión. O acá un trabajo interesante en el caso de Umeå, de Suecia, donde solamente para discutir el mapeo de stakeholders en este paper, imagínense todo el trabajo que tuvieron que hacer conceptual, desde ámbitos de gobierno, sociedad civil, operadores, sector privado, solo para entender, Umeå es una ciudad relativamente pequeña, cómo avanzar hacia la circularidad de una ciudad. Y además de esto, y yo les presento lo de ciudad porque es uno de los ámbitos complejos, porque podríamos irnos al típico ejemplo de cómo circularizar un producto concreto, ¿cierto? Cómo circularizar un lápiz, un ladrillo y la construcción, pero creo que los problemas científicos pueden partir de ahí, pero también tienes estos otros problemas de alta complejidad. Y para quien crea que la economía circular no tiene campos, tiene muchos campos donde usted puede entrar, el que hablamos de ciudades circulares, pero también usted puede estar interesado en los modelos de negocio. Hoy día tenemos una discusión muy importante en economía circular de establecer cuáles son los modelos de negocio y las buenas prácticas para impulsar la circularidad, incluso la medición del performance. Hoy día, en términos científicos, la evidencia está dividida en torno a si la economía circular es más rentable o no. Desde el punto de vista de la política, claro, se dice la economía circular, sí, pero la evidencia científica no es tan clara. Y todavía tenemos desafío en demostrar que la economía circular es tan rentable como no ser circular. Entonces, ahí hay puntos. O trabajar en temas de simbiosis industrial mucho más cercanos a la ingeniería. O el diseño de políticas públicas, que ya es un ámbito muy amplio. En materias de innovación para la economía circular, que es el área que más me toca trabajar, es cómo incentivar innovaciones de base tecnológica que impulsen la circularidad en la industria. Y cuando hablo de industria ya me meto en un lío, porque hablemos de industrias, porque no son las mismas soluciones para el sector agrícola,
para la pesca, para lo forestal, para lo minero, e incluso en lo mismo agrícola. No son las mismas soluciones tecnológicas probablemente para una agricultura intensiva, con tenencia de agua, con un clima distinto, que el que podemos tener en una agricultura del desierto. Entonces, hay elementos que nosotros tenemos y además por tipos de industria, como acabo de dar el ejemplo. Y hay muchas más líneas donde uno puede avanzar en economía circular, pero siempre tiene esta dimensión sistémica, en definitiva, que nosotros como centro de conocimiento entregamos evidencia para cambios organizacionales, para política pública, para el diseño de nuevos productos y servicios que en definitiva van a tener que dialogar con un entramado social y productivo en los territorios donde estamos. Y eso le da el sentido de pertinencia a la investigación científica desde el punto de vista más sistémico. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros podemos tener y con esta idea de excelencia y pertinencia? Y el de la excelencia no lo expliqué, pero es que en definitiva tenemos que seguir haciendo buena ciencia. Por más que nos convoque el hecho de tener que aportar hacia la pertinencia, de entregar soluciones a nivel país o a nivel global, nosotros no podemos perder la excelencia y la rigurosidad. Tal como me enseñó una profesora, me decía, la ciencia es lenta y a veces no hay que apurarla. Entonces tenemos que jugar en este péndulo, digamos, entre algo que se requiere más urgente, pero saber que la ciencia de calidad toma tiempo para que sea robusta y para que, digamos, tenga los beneficios. Ahora, nuestras oportunidades, podemos darle un marco bien amplio. Primero, Chile ya tiene una hoja de ruta de economía circular y dentro de ella la investigación y desarrollo está como parte de las necesidades. O sea, lo digo ya desde mi convicción, la economía circular, para que tenga alto impacto, requiere investigación y desarrollo. No existe otra forma. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que tenemos que transformar la matriz productiva del país. ¿Podemos seguir haciendo reciclaje? Sí. ¿Es deseable? Por supuesto, porque es súper concreto. Hay cosas que hay que reciclarlas porque todavía teníamos una economía lineal. Pero cuando uno tiene que pensar en el largo plazo y construir escenarios futuros, uno no puede pensar que va a estar todos estos años próximos, décadas, reciclando de la forma en que lo hacemos. Hay un problema muy práctico. Una tecnología que está hecha para emitir 100 de gases de efecto invernadero, siempre va a emitir 100 y nunca menos, porque tiene un tema de diseño. Entonces tenemos que innovar. Y eso es un llamado potente, no solamente a nosotros como academia, sino que es un llamado también al diseño de política pública. Si queremos impulsar la circularidad, tenemos que invertir en ella desde el punto de vista científico. Y es un llamado también para el sector privado. No se hace circularidad declarándola, que eso es lo que es el gran peligro que corre la economía circular y lo que llamamos greenwashing, es que declaramos que hacemos economía circular, pero cuando tú empiezas a rasguñar un poquito, te das cuenta que no hay cambios sustantivos en la forma de producir. Y la verdadera economía circular se mete en el proceso productivo. Y aquí hago una diferencia importante. Economía circular no tiene ningún parecido con responsabilidad social corporativa. Son dos cosas muy distintas. Y en muchos escenarios me ha tocado ver una confusión de ambos términos. La economía, la responsabilidad social empresarial, en mi opinión, llegó a su ciclo casi terminal. Lo que se requiere hoy día es modificación de procesos y patrones productivos, y que esos requieren innovación de base científica y tecnológica en cualquier país. Y para la macrozona norte, la pertinencia se da, bueno, ¿cómo conectamos la economía circular con los desafíos del territorio? Y esta es una lámina mezquina, porque hay muchas más áreas, solamente un tema de lo que cabe en el slide. Entonces tenemos el sector minero, el sector energético, el sector del litio, el sector portuario, comercial, turístico, etcétera, agronómico, de pesca. La idea, creo, que estoy tratando de plantear es que la pertinencia tiene que ver cómo investigamos y cómo innovamos, ¿cierto?, pensando en los beneficios del territorio. Yo creo que eso es no solo un llamado al trabajo de la academia, sino que es la misión, por ejemplo, del Centro Tecnológico de Economía Circular. ¿Cómo impulsamos tecnologías de base científica que aporten al desarrollo territorial y al desarrollo sostenible? La triple línea base: económica, social y medioambiental. Y esto es posible. De hecho, ya está
establecido, digamos, y se puede discutir, que estas mismas R's de circularidad que nosotros tenemos están conectadas con distintos desafíos de innovación. De aquí, cuando nosotros tenemos que lograr la mayor circularidad, la innovación tecnológica está en el core de la economía circular. Fíjense que incluso al ordenar innovación y economía circular nos damos cuenta de la importancia de la innovación. De hecho, esto es un muy buen estudio que se los recomiendo, que es Industria 4.0 y Economía Circular, que plantea una serie de caminos sobre los cuales tenemos que transitar para avanzar en economía circular. Y hablo de Industria 4.0 porque hay que mirar hacia adelante. Lo que significa la economía circular para nosotros en la academia desde el punto de vista científico y tecnológico es diseñar o proponer innovaciones de base tecnológica que piensan en las próximas décadas, no lo de hoy día. No vamos a reemplazar la tecnología de hoy día con la tecnología de hoy. La tenemos que reemplazar con lo que seamos capaces de diseñar en nuestros laboratorios. Roxana levantó la mano. O sin querer. Hola Andrés. Estaba escuchando con calma toda tu exposición. Sin embargo, tengo algunos alcances que hacerte desde el terreno. ¿Ya? Pero ¿puedo terminar la presentación y dejamos todo? Estaba preguntando. Sí. Ya, para que no se perdiera el contexto del tema que estabas hablando, porque como has hablado distintas cosas, era para poder intervenir en la temática en la cual te encuentras exponiendo. Pero pregúntame. Pregunta el término entonces, te sigo escuchando con atención. Ah, ya, súper. Ok, entonces tenemos que avanzar en innovación desde esta mirada más compleja que significa, no es algo que vamos a construir hoy día, es algo que tenemos que trabajar. Y de hecho hay una serie de información respecto a cómo avanzar en innovación de base científica y cuáles serían los cruces con la economía circular. Y aquí solo una imagen en el ámbito agrícola, porque siempre pongo ¿cómo se llama? Imágenes del ámbito minero, pero también hoy día está la discusión de cómo avanzar solamente en el ámbito agrícola y cómo integramos distintas innovaciones tecnológicas para un desarrollo más sustentable y circular. El desafío es cómo incorporamos la circularidad dentro de estos mismos procesos, o también en el área internacional comercial de los puertos y la logística. Estuvimos hace poco en un interesante encuentro respecto de economía circular en el área portuaria, y ahí hay un trabajo muy interesante que se puede hacer, pero estamos carentes todavía de aportes científicos que se vayan alineando desde nuestros países. Y aquí un ejemplo súper práctico. Nosotros podemos tener la cadena de valor completa, podemos investigar en circularidad y además cruzarlo con distintas áreas económicas, minería, energías renovables, agricultura, pesca, como también todo lo que es comercio. Y hay un conjunto de elementos que llamamos materialidades, que van desde neumáticos, agua, energía, ciertos biológicos que nosotros podemos circularizar. Pero más allá del ejemplo específico de uno u otro, lo interesante es cómo entendemos el modelo en su complejidad e investigamos sobre él. ¿Y cómo podemos conectarnos? Y con esto ya voy terminando. Bueno, el Centro Tecnológico lo que va a poner a disposición durante los próximos años son recursos para poder impulsar ciencia y tecnología en la macrozona norte y poder avanzar en el diseño o en el escalamiento de tecnologías que permitan, ¿cierto?, apoyar o apuntalar la circularidad. Y ahí hay una conexión evidente con el programa de Ingeniería 2030 para poder trabajar de conjunto, fortalecer grupos de investigación, crear nuevos grupos, cautivar a los estudiantes de pre y posgrado para abordar el tema de la circularidad en los próximos años y por lo tanto creo que ahí hay un desafío interesante. En resumen, la economía circular tiene un contexto y no hay que separarlo de ello. Era el primer punto que yo les dije y es muy importante porque incluso desde el ámbito académico no tenemos que perder de vista para qué es la economía circular. No es para nutrir a la propia academia por sí misma, es para tener un impacto sobre la sociedad. El segundo, la academia, si bien avanza en la definición de los bordes, en la generación de conocimiento y complejidad temática, todavía tiene una ventana de oportunidad enorme por la curva que está teniendo de producción. Y hay que, dentro de todas nuestras posibilidades, aprovechar esa ventana de oportunidad para situarnos en la discusión. Y la investigación, en este caso de economía circular, está avanzando progresivamente hacia una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria como desarrollo de un campo futuro. Lo repito, no quiere decir que lo disciplinar desaparezca, solo que se crean otras capas de complejidad en el análisis. Y la excelencia y pertinencia, que es una obviedad,
deben ser los pilares sobre los cuales avanza la materia científica en este y en cualquier campo, pero en este en particular hay una discusión muy relevante hace por lo menos 3 o 4 años de la calidad de los papers que se están publicando, respecto basado en casos, respecto basado en encuestas, y cómo vamos siendo más profundos. Creo que cuando yo les mostraba el ámbito de los clústeres rojos, es donde más crítica hay. En el clúster azul, más ingenieril, es donde menos crítica hay, porque está mucho más centrado en innovaciones de base tecnológica que pueden ser puestas en la comunidad. Eso es todo, y ahora sí, Roxana, por favor. Muchas gracias, Andrés. Toda tu exposición creo que reúne obviamente antecedentes que son tremendamente importantes de poner a la vista. Sin embargo, hay un punto que a mí, que es algo que extraño siempre cuando me encuentro en estas exposiciones, y es la bajada de las personas, la bajada de estas temáticas, de manera tal que se transformen en actos concretos. Hoy día me refiero básicamente en el área de la educación. Como esto, ¿cierto? Nosotros logramos, te lo digo, en mi caso soy emprendedora socioambiental, y te puedo decir que desde el punto de vista del reciclaje, donde por lo menos yo trabajo, y claro, siempre escucho esta sensación como que cada vez el reciclaje es menos considerado, y me parece que para allá tiene que ir, por algo dentro de la pirámide, ¿cierto?, de prioridades es lo último que se debe hacer. Nosotros tenemos que tomar niveles de conciencia previos, efectivamente, desde el rediseño, desde el repensar, desde el consumo, y ahí es donde entra este rol, esta temática que yo te hablo. ¿Cómo ustedes se plantean que estos conocimientos pueden llegar a las personas que están fuera de la academia, para poder alterar efectivamente el consumo, poder modificar el consumo? Hoy día, tú señalabas algo que es muy cierto, hoy día nos encontramos hoy día en una situación tremendamente alarmante. Para aquellos que puedan tener dudas al respecto, el cambio climático es algo que nosotros ya no podemos detener, solo nos queda adaptarnos, ¿cierto?, y mitigar los efectos que ellos tienen en nosotros. No es algo que podemos pensar solucionar en el futuro, es algo que hoy día nosotros tenemos que, no podemos endosarle esto a los niños o a los jóvenes, como muchas veces he escuchado a algunos, que los del futuro tienen que encontrar las soluciones, en marcha atrás. Las soluciones tenemos que encontrarlas ahora. Y una de ellas es el cambio, son cambios culturales, que tú lo mencionabas. Entonces, ¿de qué manera estos conocimientos tú consideras que podrían definitivamente llegar a las personas? Personalmente siempre he creído que con políticas públicas, donde llega una palabra que yo utilizo mucho, que es la corresponsabilidad. Acá está tanto la academia, el sector público, privado, pero las personas. Ya hoy día no podemos esperar que solo un sector sea el que se haga cargo. Por eso es tan importante para mí el rol de la educación en esta temática. A corta brecha, a corta problemática, ¿cierto?, de pobreza, vamos a poder solucionar muchas cosas en la medida que esto se pueda educar y enseñar desde edades tempranas a nuestros niños, para poder generar definitivamente estos cambios. Pero al mismo tiempo, hoy día accionar para que desde las empresas, las industrias, también puedan tener alguna manera de también hoy día invertir más en innovación y tecnología, que es claramente la brecha que como país nos tiene todavía sumido en el subdesarrollo. Ya. Roxana, obviamente que mi presentación de hoy tenía un sesgo, y era un sesgo dirigido hacia la academia intencionalmente, por eso lo dije al principio, yo voy a hablar hoy día desde la academia, pero lo que tú dices es algo fundamental. O sea, cuando hablamos de economía circular, y voy a tratar de ir en orden, es un problema complejo que requiere soluciones sistémicas, donde todos y todas están convocados a trabajar en ella. No lo va a resolver, tal como tú dices, solo la academia. No lo va a resolver solo el sector público, ni el sector privado, ni la sociedad civil. Es la coordinación frente a una visión común, que yo creo que lo que todavía carecemos, Roxana, es de una visión común en torno a lo que queremos lograr. A partir de esa visión común, la educación en todos sus niveles y formas es fundamental. Y cuando digo en todos los niveles, desde pre-básica hasta el doctorado, y en todas sus formas, universitaria, técnica u otras, son necesarias. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, y voy a permitirme citar a Maturana. Maturana decía que no son, ¿cierto? El futuro no es de las generaciones futuras, es de las decisiones que toman las generaciones presentes. Entonces, eso
yo lo comparto plenamente contigo. O sea, son las decisiones que nosotros tomemos hoy día las que van a afectar a las generaciones futuras. Ellas no están tomando las decisiones ni van a encontrar solución a sus propios problemas con la velocidad que quizás lo requieran. Entonces, ahí la corresponsabilidad que tú mencionabas es un principio que tiene que estar detrás del proceso educativo, pero tiene que estar detrás del proceso en el cual nos ponemos de acuerdo respecto de la visión concreta que queremos del mundo. Ahora, la bajada hacia las personas se da en múltiples formas, y creo que si hay algo que por lo menos he logrado aprender de los errores y de los aciertos, es que no hay una única forma en que bajan las cosas hacia las personas. La academia tendrá un rol, pero que también no es, lo digo de una forma más simplificada, no es un único rol. No hay una pura ciencia y una pura visión dentro de las universidades. Cuando un sociólogo habla de economía circular o investiga, es tan válido como el de humanidades y es tan válido como el que está en la Facultad de Educación y el que está en Arquitectura e Ingeniería. Cada uno tiene un rol de aporte. Incluso van a haber disidencias entre ellos o van a haber puntos contrapuestos, porque así es la ciencia. Entonces, eso va a llegar por múltiples ámbitos, pero también lo que haga la política pública. Cuando la política pública incentiva, no lo vamos a poner en el ámbito negativo, que también puede ser, pero cuando incentiva a las personas a entender lo que es la economía circular, ojo, el 80%, según la encuesta que nosotros tuvimos, que respondieron 700 personas en América Latina, expertos en economía circular, desarrollo sostenible, etc., el 80% de las personas no sabe lo que es economía circular. Y eso es un dato práctico. A propósito de cómo bajarlo a la tierra, ¿por qué? Porque entonces cuando la persona va al supermercado, o va a la feria o cualquier lugar a comprar un producto, le es irrelevante que yo le ponga una etiqueta que diga economía circular, porque no se puede valorar lo que no se entiende. Y entonces, ¿cuál es el trabajo diríamos, de generar conciencia medioambiental, conciencia de desarrollo sostenible, conciencia de economía circular, explicar lo que es la economía circular? Y aquí está lo interesante, tenemos que ser capaces de explicarle a la gente, no como lo explicamos en la academia, porque en la academia nosotros gozamos con la definición conceptual, es un morbo, digamos. Nosotros, solamente para ponernos de acuerdo qué significa un concepto, escribimos 50 papers. La gente no puede estar esperando los 50 papers, hay que hacer una definición práctica y lo va a entender y lo va a aplicar. Así que yo creo que en síntesis, estoy completamente de acuerdo contigo de la importancia de la educación y de bajarlo a tierra. Hay múltiples canales y somos corresponsables y se requiere co-creación de conocimiento, en este caso en torno a lo que es la economía circular. A eso va la transdisciplina, de hecho, Roxana. Trabaja bajo el principio de la co-creación de conocimiento con las comunidades. Comunidad, academia, sector público, sector privado. Súper. Muchas gracias, Andrés, Roxana, también por la pregunta. Vamos a dar continuidad a la ronda de preguntas. Idealmente, si pueden levantar la mano en el Zoom, que se encuentra ahí en reacciones. También pueden dejar sus consultas o su pregunta en el chat de Zoom, si ustedes quieren, y nosotros la podemos realizar. Ahí le doy palabra entonces a don Claudio Espinosa para que pueda realizar su consulta. Primero, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por participar en nuestra presentación inicial. Se nos fue a presentar a Pablo Oros, que es un representante de la Municipalidad de Alto Hospicio, que podría contarnos más adelante, si lo desea, de cómo se vincula economía circular con la ruta circular y el trabajo en el territorio con la gente, que es donde principalmente interesa. Andrés, yo sé que en 15 minutos es súper difícil efectuar un barrido en todo este elemento, pero a mí me encantaría, dado que esta charla está principalmente en su diseño hacia la academia, hacia la docencia, y remecer un poco de la importancia que tiene en este tema, mirado desde la complejidad y de la mirada sistémica, el generar la investigación aplicada con el territorio. Es decir, Ingeniería 2030 lo que persigue es una alta vinculación al territorio, y ahí es donde tenemos que empezar a motivar la formación. También confesar que soy un seguidor de Luhmann y de Maturana, entonces esto me hace, y además de morir en términos de la complejidad, y quiero que esto también hace remesar un poquito que desde el área de la ingeniería tenemos que ir a buscar otras fuentes, además de pensamiento, que nos permitan generar, ¿no es cierto?, nuevas visiones y nuevas
nuevas congruencias en este trabajo transdisciplinario que nos representa trabajar en economía circular, que no es un tema fácil. Entonces, esas dos preguntas, en breve, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vinculamos finalmente el territorio y para el territorio y con el territorio? Desde la motivación, la investigación, es decir, cómo seducimos ese territorio y no quedar con esta investigación que llega, va, pero que no se queda en el tiempo. Y lo otro, cómo desde las otras ciencias aportamos la formación del ingeniero en esta mirada sistémica y de mayores complejidades que nos demanda, por ejemplo, pasar a una industria 4.0, pero que también nos demanda, ¿no es cierto?, fenómenos sociales que hoy día están en proceso en nuestra república. Perfecto. Claudio, si me permite, voy a partir por la segunda. Voy a ir al grano. Los problemas que tiene Chile y América Latina no son de ingeniería, son de convivencia social y de que no tenemos una visión común de los países que queremos construir. El problema es la corrupción creciente en América Latina, lo demuestra. Los problemas de crisis social, cambios de gobierno, marchas sociales o reventones sociales lo son. ¿Puede aportar la ingeniería la solución de eso? Por supuesto, por supuesto. Ahora, veámoslo al revés. ¿Cuál es el rol que le compete a las ciencias sociales, humanidades, educación, creación, comunicaciones? Fundamental. ¿Por qué planteo esto primero a partir de tu pregunta? Porque creo que más que nunca la formación de un profesional y de un futuro académico, académica, y voy a trabajar en los dos tracks, incluso el intermedio, porque cada día vamos a estar presenciando más gente que transita entre los dos mundos, requiere una mayor complejidad en su formación y de entender estas dimensiones. No quiere decir que un ingeniero se va a volver sociólogo, ¿ya? Para no asustar a nadie, sino que significa que requiere conocimientos que van más allá de la solución que está en su disciplina. Requiere comprender esta complejidad. Que un problema de agua, que un problema de circularidad en una organización, tal como me lo dijo un empresario alguna vez, me dijo, el problema de circularidad que tengo no es solamente ingenieril, es que tengo que adaptar la organización a un nuevo concepto que nadie entiende. Entonces ahí es donde entra también el trabajo conjunto. Por lo tanto, sin duda, Claudio, hoy día más que nunca tenemos que trabajar en estos cruces, en esta polinización cruzada. Y como siempre repito, eso no significa perder el ethos de nuestras propias disciplinas. Al contrario, la economía circular requiere mucho conocimiento específico para poderse aplicar y a su vez mucho conocimiento vinculado. ¿Cómo se puede avanzar en eso? Y te voy a contar en el sentido práctico de cosas que nosotros hemos implementado. Tenemos, junto con una colega que es Anaí Urquiza en la Universidad de Chile, un grupo que se llama NITES, que es un grupo de investigación inter y transdisciplinaria, donde venimos de distintas ramas, de distintas ciencias, y analizamos temas de desarrollo sostenible y circularidad, e investigamos de forma cruzada. Son espacios virtuales, son espacios que tenemos que compartir, pero parten con algo bien simple y que ustedes conocen. No les voy a contar nada nuevo a los que están aquí, pero parte del hecho de que compartimos ciertas miradas comunes respecto a un problema. La cooperación científica parte porque no, voy a decirlo así entre comillas, porque logramos mantener una buena relación entre un grupo. Si no, nunca se da. Esto es igual que la internacionalización. Le puedo poner mil millones a la internacionalización universitaria, pero si un investigadora no se traga al otro, no va a pasar nada. Así que un poco tiene que ver con eso. Y lo segundo, que era tu primera pregunta en realidad, respecto a la vinculación con el territorio ya. Es uno de los desafíos más grandes y tiene que abordarse con múltiples canales. Primero, obviamente que nosotros a nivel académico siempre, no necesariamente una resistencia, pero nos va a costar comprender cómo se construye conocimiento con la comunidad cuando la comunidad no tiene un método científico. Y no es menor. ¿Ah? Eso para algunos es una traba hoy día. ¿Cómo construyo conocimiento con ellos cuando en realidad la dimensión del trabajo que uno hace científico sigue un orden lógico y además nosotros tenemos que asegurar que la ciencia sea de calidad?
Ese es uno de los desafíos o barreras mayores que nosotros hemos identificado en materia de trabajo transdisciplinario, y que obviamente la economía circular es uno de esos espacios en los cuales nosotros estamos teniendo desafíos. Segundo, y esto les va a sonar muy conocido, el trabajo transdisciplinario con la comunidad no se valora en la carrera académica. O sea, si usted publica un policy brief que tiene alto impacto en el diseño de política pública y lo construyó con las comunidades, lo más probable es que cuando le hagan la evaluación académica no cuenta como paper. Entonces, una de las cosas que hay que comenzar a trabajar, y de hecho me ha tocado participar en eso, es cómo avanzar en la valoración de otros tipos de producción científica. Y eso es una tremenda discusión, no la voy a resolver yo, está trabajando mucha gente en ello, pero es parte de lo que en la academia vamos a ir viviendo. No es de nosotros. Cuando uno ve algunos casos de universidades en Dinamarca, ya lo están discutiendo y lo están implementando. Ojo, que cualquier cambio que nosotros hagamos en ese sentido tiene que ser siempre con la mirada en la excelencia, pero no desde el punto de vista fútil, de esta cosa que hablamos de la excelencia y nadie sabe qué es lo que significa ni dónde sus bordes, sino en entender que nuestro rol científico es entregar una ciencia de calidad, independiente del formato que pueda salir. Y por lo tanto, tu vinculación con el territorio parte con transformaciones dentro de tu propia institución, que van a costar tiempo. ¿Cómo sostenerlas? Y que fue tu última reflexión, ¿cómo sostenerlas en el tiempo? Ya ahí no me atrevo a plantearte cómo. Lo único que sé es lo que estamos haciendo, y en ese sentido, tratar de que cuando construimos proyectos de circularidad a nivel de las empresas, con las empresas y para las empresas, para el sector público, etcétera, o lo que planteaba Roxana en materia de circularidad y reciclaje, el trabajo con los recicladores de base, que es algo bastante avanzado, es que nosotros, en definitiva, giramos nuestro habitual comportamiento de definir un problema desde nuestra expertise para publicar, a definir en conjunto con la comunidad el problema y buscarle la solución con ellos, y a su vez cumplir, porque esto no lo podemos perder de vista y hay que ser súper sincero, y a su vez cumplir con lo que son nuestras exigencias académicas y el enriquecimiento personal, obviamente, que tiene el desarrollar investigación. Eso es lo que yo te puedo decir, investigación e innovación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Aprovecho también de saludar a quienes se nos han sumado ahí en la actividad. Nos acompaña también nuestro director general de innovación de la Universidad Arturo Prat, don Raúl Zúñiga. También nos acompaña don Jorge Yutronin, que también se sumó de la consultora SIN, lo vimos bien atento ahí a la presentación. Y por supuesto ya lo nombró a Pablo Oros de la Municipalidad de Alto Hospicio, que también agradecemos la participación, Pablo. Tenemos una pregunta, André, en el chat. Don Jorge Rojas nos comenta, nos dice que, bueno, lo felicita primeramente por la presentación, y nos comenta una canción, dice, de Inspiring, dice, de Nick Oil, claro, de 1987. Bueno, ahí veo que estás viendo la pregunta. Dice, sí, dice que nos pasó en el camino. ¿Por qué como comunidad internacional nos demoramos tanto? Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Ya harto tiempo que no te veía. A ver, ¿qué nos pasa como comunidad internacional? Me tiraste el ladrillo, Jorge. Primero, creo que ¿qué nos pasa en general como comunidades científicas? Los países, mucha complejidad en nuestras propias instituciones. Partamos desde ahí, ¿ya? El contexto universitario, si tú hablas, incluso en países desarrollados, está bien espoloneado desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de las relaciones internas, etc. Y parte desde ahí. Lo segundo es que cuando hablamos específicamente de economía circular, y me voy a referir a eso, podemos hablar de otras cosas, pero en esta parte es relativamente nuevo. Si ustedes ven la data que yo les mostré, estamos hablando de los últimos 5 años. Eso en materia científica es súper reciente. Por lo tanto, hay un periodo natural de clusterización en entornos nacionales y regionales más próximos, ¿ya? Y eso debería, a medida que van surgiendo congresos en economía circular, los congresos internacionales que tú conoces bien, debería ir logrando permear y lograr mayor cooperación.
Ahora, en nuestro caso, en América Latina, el Caribe y Chile en particular, es indudable que a partir de lo que ha sido el COVID y todo, hemos perdido una fuerza enorme y se ejemplifica en los temas presupuestarios, se ejemplifica en la situación que están viviendo, por ejemplo, todas las universidades estatales, Jorge, con sus presupuestos, etcétera. Entonces, creo que hay elementos de contexto que no hay que olvidar y que nos retrasan. Hay elementos de la maduración científica del área que nos deja un poquito atrás siempre. Ustedes saben, no les voy a contar ninguna cosa nueva. Cuando emergen este tipo de líneas de investigación en el norte, nosotros vamos 2 o 3 años más atrás de ese proceso. Entonces, eso es mucho tiempo, idea desde el punto de vista científico. Imagínense que además esto lidia con algo que es la formación posgradual, que en general nuestro país tiene pocos doctorados y no hay doctorados que sean de economía circular. En otros países ya hay doctorados de economía circular y por lo tanto ahí hay una producción científica riquísima. Siempre cuando uno dice dónde se puede producir mayor investigación es a partir del trabajo con los estudiantes doctorales y postdoctorales. Ahí es donde se da más fuerte esa relación. Entonces, hay varios elementos, Jorge, no sé si logré abordar bien tu pregunta. Voy a escuchar la canción porque no me acuerdo cuál es. Súper. Es re buena, tanto como tu respuesta. Te agradezco mucho, Andrés, por tus visiones que nos ilustran de un problema que para mí, por ejemplo, es algo muy, muy novedoso, porque en la generación en la que yo crecí, este no era tema. Me acuerdo que empezó a ser tema cuando llevé a mi hija más chica, que ahora tiene 26, al jardín infantil. Y ahí nos fuimos al Congreso, una araucaria, eran cosas más bien testimoniales, pero, pero ya estaba Al Gore con un discurso bien potente en esa época, en los 90, entonces cuesta entender por qué nos demoramos tanto, y ese es el sentido de la pregunta, pero la respondiste como siempre de muy buena forma, Andrés. Muchas gracias por todo. Gracias. Súper. Vamos a dar lugar entonces a la pregunta de don Belfort. Don Belfort. Está muteado, don Belfort. Está muteado. Estaba hablando nuevamente. Ya iba a las conclusiones. Andrés, he escuchado, gracias por tu presentación, despeja muchas dudas y también nos propone varias cosas interesantes. Mira, nosotros estamos trabajando en el tema del capital humano y desde mi perspectiva, el capital humano es cierto lo más preciado que tiene la organización. Sin embargo, nombraste mucho también en varias partes que la economía circular ha ido avanzando, por ejemplo, con la industria 4.0, hay mucha sistematización, inteligencia artificial, etc. Sin embargo, aún nosotros elaboramos perfiles de académicos en busca de personas que queremos reclutar con el ánimo de que nos ayuden a provocar los cambios respectivos en las líneas operacionales que tiene la academia. Me explico, en docencia, en vinculación, en investigación, etc. Y tú nombraste mucho el tema de cómo poder provocar el cambio con la vinculación. Y en esto te quería pedir tu apreciación particular. Sé que puede ser quizás mucho de ti, pero con lo que tú has visto, en los perfiles mismos que nosotros colocamos, ¿tú ves factible, con todo lo que tú conoces y has mencionado, que por ejemplo podamos tener en esta Ingeniería 2030, en el área de ingeniería, por ejemplo, un doctor en sociología industrial? Ya, me tiró lo que diríamos la vaca en brazo, ¿ah? Ahí, no sé qué va a decir después el decano de ingeniería cuando dé la respuesta. A ver, vayamos un paso más atrás. Primero, y voy a tomarme, Belfort, del área que trabajas, que es capital humano. El capital humano se incorpora a la organización en virtud de la misión y objetivos que quieres lograr. Y no es al revés. Yo creo que eso tú lo manejas probablemente mucho mejor que yo.
Y un programa como Ingeniería 2030 tiene sus objetivos y sus metas definidas. Incluso no solamente están dados por la propia institución, sino también por la convocatoria Corfo, que es algo que tengo la oportunidad de conocer porque trabajé también en el diseño de Ciencia 2030, en el caso de la Universidad de Chile. Entonces, si tú me dices, la contratación de un doctor en sociología para Ingeniería 2030, yo te puedo decir, sí, es probable, pero tendría que conocer cuáles son los objetivos y qué función va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que sí yo te puedo responder con mayor convicción? Es que cada día más necesitamos estas polinizaciones cruzadas entre las disciplinas. Y estos espacios de proyecto pueden ser muy buenos. Ahora, ¿cómo hay que orientarlos o alinearlos de lo que queremos lograr? Yo creo que es fundamental. O sea, pregunta, o uno debería preguntarse, ¿para qué quiero un sociólogo en temas industriales? Que los hay, y yo he leído muy buenos trabajos de sociología industrial. ¿Para qué lo quiero dentro de este proyecto? ¿Lo quiero para que genere investigación? Ok, ¿en qué área? ¿Lo quiero para que apoye procesos de innovación? ¿Sobre qué? Si uno logra responder esas preguntas, estimado, yo creo que tú puedes avanzar en decir, sí, lo vamos a contratar o no. Porque si no, es una discusión en torno a lo que llamaríamos más bien las defensas corporativas de si tendríamos que estar o no unas disciplinas sentadas dentro de ciertos espacios, que es muy en la línea del neoinstitucionalismo. ¿Por qué termino defendiendo de que hay un periodista o hay un administrador público en un área? Porque soy administrador público y no puedo estar solo. Y creo que la discusión tiene que estar en torno a los objetivos que se quiere lograr. Y ahí ver cuáles son las aproximaciones. Pero un tema complejo que me preguntaste y en simple, yo, además que me encanta la sociología, obviamente que yo te diría sí, pero no es mi proyecto, como dirían. Sí, entiendo, Andrés, gracias por tu apreciación. Quería saber tu apreciación con respecto al conocimiento que tienes. Sin embargo, nosotros estamos igualmente trabajando en virtud de los objetivos, pero ese atrevimiento que podemos tener, bueno, de hecho lo manifestó Claudio ahí en una conversación que hemos tenido y evidentemente que eso puede ser rupturista y bueno, y como tú hablaste que la ruptura produce buenos beneficios cuando se hace complementariedad, trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, etcétera. Bueno, ahí está el atrevimiento y el reto. Muchas gracias por tu respuesta, Andrés. No, de nada. Genial. Ya. Tenemos, Andrés, 3 preguntas más pendientes que nos han llegado. Una es, ¿cómo ve la integración real de la ley REP en Chile versus el resto de Latinoamérica? Ya, dos temas. Primero, respecto a la ley REP y la integración. A lo menos de la misma encuesta, si quieren yo después se la mando los resultados para que lo puedan tener. La mayor parte de las personas que nosotros hemos consultado en América Latina dicen que el problema que tenemos no es tanto tener leyes, es poderlas implementar. Parte por ahí. Y creo que eso es bastante común y, en general, para que no lo diga yo, porque no tiene ninguna gracia que yo lo diga, lo baso en evidencia. Y la evidencia muestra de que, en general, el resto de los países latinoamericanos ven que Chile va por lejos más avanzado que ellos. Esa es la percepción que se tiene desde Perú, desde Bolivia, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, que nosotros vamos mucho más avanzados en materias de economía circular y ley de responsabilidad extendida del productor. Ahora, desde el punto de vista de la mirada más sistémica, yo todavía extraño, y lo digo con mucho respeto, todavía extraño un alineamiento más fuerte entre estas iniciativas y todo lo que está planteado en la hoja de ruta de economía circular. Yo creo que la hoja de ruta tiene que pasar a ser una estrategia de economía circular a nivel nacional y con sus bajadas propias por industria. No es lo mismo hablar de economía circular en el sector de la construcción, que hablarlo en el sector forestal, que hablarlo en el turismo y comercio, que hablarlo en la minería. Entonces, el trabajo en los próximos años para que esto realmente logre una integración sistémica es que este entramado declarativo, estratégico de futuro tiene que dialogar con las decisiones normativas y tiene que dialogar
con los instrumentos de política pública y tiene que dialogar, y este es un tema que no nos metemos, pero tiene que dialogar con las estrategias que establecen las empresas. Y ese es un ámbito que hay que trabajar. No, hay que investigarlo, pero también hay que trabajarlo desde la política pública. Las decisiones de un directivo empresarial se tienen que entender en el mérito de la estrategia que ellos están desarrollando. Sobre todo, además, si esto es una corporación internacional. Pero piénsenlo después a nivel de una pyme, que una pyme no tiene ninguna comparación con lo que es una multinacional para poder implementar procesos de economía circular. Solamente la espalda financiera para contratar especialistas en el tema hace que tenga una ventaja por sobre el otro. Pero sabemos, y con esto termino, sabemos que lograr circularidad y lograr menores gases de efecto invernadero requiere trabajar con la empresa principal, cuando tú lo ves como clúster, la empresa principal o tractora, la que le provee la energía y toda su cadena de proveedor y logística, que eso se llaman los famosos scope 1, 2 y 3. Y cuando tú empiezas a moverte hacia el 3, tú te das cuenta que todavía hay mucho que hacer de trabajo, de integración a nivel industrial, a nivel empresarial. Lo más bonito que tiene la economía circular para mí es justamente esta mirada sistémica, y esa integración requiere más que normativas. Normativa hay que tenerla, pero requiere mucho más. Requiere una estrategia nacional y sus bajadas sectoriales. Gracias, Andrés. Bueno, por tema de tiempo, entonces vamos a dar paso a las últimas dos preguntas. Tenemos una de Pablo Oroz. Él, bueno, comenta que interesante la presentación y comenta también que resulta urgente diseñar estrategias para la rápida implementación de la economía circular. La burocracia hace demasiado lenta la implementación. ¿Qué acción consideras clave en acelerar el cambio? Ya, yo supongo, Pablo, que cuando tú hablas de burocracia te refieres a la burocracia pública, porque la burocracia está presente en todos lados. Si no, trata de salirte de una compañía que te vende un servicio que nunca te saca del listado. La burocracia, como concepto weberiano, es mucho más amplio de lo que uno cree, pero yo creo que te refieres a la burocracia pública. Yo creo que lo primero, Pablo, para avanzar en acelerar el cambio de economía circular, voy a ser súper práctico. Con todos los bemoles que pueda tener la hoja de ruta, hay que avanzar en ella. Yo creo que tiene ejes muy definidos. Eso es lo primero. Yo creo que lo peor es comenzar a abandonar los avances que tenemos, por buenos o malos que sean, que compartamos quién lo hizo, quién no. Yo creo que hay que avanzar en eso. Y tiene varios puntos puestos. Desde el punto de vista de la academia, voy a dividirlo por sectores. Desde el punto de vista de la academia, hacer este tipo de actividades, avanzar en congreso, en vincular a la gente de pregrado o posgrado, es fundamental para poder incorporar a la economía circular en el ámbito de la formación, ¿ya? Entonces, vía electivo, vía optativo, vía contenidos dentro de un curso, pero incorporarla dentro de la formación. No nos pueden salir más egresados sin saber de esto que está pasando. O sea, imagínense que llega alguien a una compañía hoy día, a una empresa, o crea su empresa, y no sabe que existe algo que se llama economía circular, o lo confunde con reciclaje. Independiente de la conversación que tuvimos con Roxana, o sea, tiene que saber un profesional. Un ingeniero de la universidad, Arturo Prat, tiene que saber lo que es economía circular. Un arquitecto tiene que saberlo, un sociólogo, o sea, tenemos que buscar la forma de permear la formación, con las complejidades que tenga, pero tenemos que hacerlo. Y de vincular el entramado de los distintos actores para poder hacer investigación, extensión, innovación y todas las misiones o funciones universitarias. Lo segundo, desde el punto de vista empresarial, en los distintos niveles, ojo, cuando hable de empresa, no se imaginen solamente la gran empresa, hasta los emprendedores en el sector privado, obviamente que también tiene que haber una toma de conciencia de por qué lo hacemos y cómo es posible de implementar, y requiere mecanismos de incentivo. O sea, esos incentivos tendrá que ver con las tasas las tasas de interés de créditos para una empresa que plantea estrategia de desarrollo sostenible de base economía circular, que es una discusión que se está dando, como también incentivos de manera en el sector público en los temas impositivos. Ahí hay una discusión, ustedes saben, bastante avanzada. Una línea dice, mira, aquí es muy fácil, hay que castigar al que contamina, y por lo tanto hay que subirle los impuestos, y se acabó. Y eso genera una asimetría, porque aquellos que no contaminan y pueden comprobar que no contaminan se benefician de que tienen una estructura de costo más bajo que aquel que contamina.
Son tipos de acciones, no tengo tiempo para enumerarlas todas. Y en el sector público, yo creo que aquí tenemos una discusión no solamente nacional, sino regional. Hay que tener un acuerdo respecto al sistema de compras públicas. No se pueden seguir comprando productos con el sistema de compras públicas que no sean sostenibles en el país. Si alguien puede mover la aguja, es el gobierno a través de la administración pública. El Estado debe representar ¿cuánto? No, me voy a equivocar, así que no lo voy a decir. No voy a decir una cifra mala. Pero debe representar o debe tener un peso importante en lo que significan las compras y el comercio a nivel nacional. Necesitamos avanzar. Hoy día la legislación establece que es una recomendación. No puede ser una recomendación, tiene que ser una obligación. Gastamos más tiempo preocupándonos de cambiar el sistema de compras públicas. Ustedes saben, los que trabajan en eso, lo que significa que ya nadie entiende cómo hay que comprar algo, cuando en realidad los sustantivos deberíamos empezarnos a preocupar de que el Estado tenga una acción decidida en decir, desde aquí en adelante, los productos que yo compro, nacionales o internacionales, tienen que estar certificados desde el punto de vista de la circularidad u otros certificados. E incluso avanzar con lo que es la empresa nacional. Eso es una declaración media política la que hago, pero la creo profundamente. Entonces, múltiples caminos, Pablo, pero todos van a conducir al mismo hecho de acelerar la economía circular. No es un solo actor, son múltiples actores los que tienen que trabajar. Gracias, Andrés. Entonces ahora damos paso a la última pregunta de la Muchas charla. gracias, Andrés. Luego de la pregunta vamos a tomar una fotografía oficial de la actividad. Aprovecho también de comentarles. La última pregunta dice así, dice, a nivel escolar y preescolar, ¿qué se está haciendo? Así como se tienen nativos digitales, ¿se puede tener un nativo circular, por decir de alguna manera? Wow. Ya, primero yo no soy experto en educación como para hacer una afirmación como esa, que si podemos tener nativos digitales, podemos tener nativos circulares. Lo voy a decir como lo creo nomás, me imagino que sí, pero para lograr eso, para ser un nativo digital, requieres múltiples puntos de conexión con la mente de un niño. Y vamos a tener que ver cuáles son esos puntos y cómo, cómo lo formamos. Eso quiere decir un trabajo hoy día muy fuerte, pero no hay, y Eugenio, a nivel nacional hubo un par de experiencias respecto al nivel escolar de incorporar circularidad. De hecho, les cuento que yo he sido invitado a dar charlas que son un tremendo desafío, porque tengo que explicar en simple lo que me cuesta explicar hasta en difícil. Entonces, yo creo que en ese caso todavía estamos muy al debe. Sí hay experiencias en Finlandia, si quieren ver, y en Dinamarca. Ellos sí están avanzados a nivel escolar, no sé si preescolar, pero al menos en escolar de programas de educación en economía circular. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que son prácticos. No los encierran en una sala de clase a enseñarles lo que es economía circular. Salen de la sala a aplicar economía circular. Yo les puedo mandar esa información, la aprendí con los colegas a cargo de la hoja de ruta y de la Estrategia Nacional de Economía Circular, que tiene todo un capítulo de educación. Pero esa, y tal como me lo decían ellos, esa es la gran inversión de largo plazo. O sea, es cuando, lo que preguntaban Roxana también, es cuando la educación uno no la piensa para ahora, es el efecto que va a tener en 10 años más. Cuando la corte termine, como diríamos en educación, cuando la corte termine, eso ya va a estar modificado y van a tener incorporados tal cual como probablemente, yo no lo veo, yo tengo la oportunidad de tener una hija de 15 años y un hijo más grande. Para ellos no es difícil hablar de todes y todas, en cambio uno todavía se queda como que se le pega el chip, y eso demuestra que todavía no sale fluidamente y ellos tienen miradas distintas. Así que yo confío que la educación tiene mucho que hacer en economía circular, pero sobre todo en pensar, acuérdense, que la economía circular es un medio para un fin. Lo importante es no perder el fin, porque la economía circular en sí misma no tiene valor. Lo que tiene valor es el desarrollo sostenible para las personas en el planeta. Gracias, Andrés. Entonces, con esto damos por finalizada la ronda de preguntas. Aprovecho de comentarte que ahí en el chat hay varias personas que han agradecido y te han felicitado por esta charla.
también ahí don Eugenio Pizarro, que agradece también la respuesta a su consulta. Vamos a pedirles si pueden encender sus cámaras para tomar una fotografía oficial de la actividad, de esta última y cuarta charla del ciclo. Ahí la están encendiendo. Y le vamos a pedir a Alberto si nos puede colaborar entonces con la toma de la fotografía, o Marcela también, que está por ahí. Vamos a contar hasta 3 para que todos sonriamos al mismo tiempo. 1, 2 y 3. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, con esto vamos a dar por concluida la charla Chile hacia la circularidad. Agradecemos enormemente a Andrés Enríquez por su participación en esta actividad. Fue una tremenda charla, yo creo que estamos todos de acuerdo con, por eso no quisimos tampoco interrumpir en el tiempo, porque estaba sumamente interesante la charla. Agradecer también de manera especial, ya que esta es nuestra última charla del ciclo, al equipo que ha estado detrás de toda esta actividad: Kimberly, Erika, Betsabe, don Rubén también, Alberto, Juan Carlos, Marcela, que han estado apoyándonos. También por ahí vemos a Sandra, Elizabeth, Sheila, que son miembros del equipo de Ingeniería 2030 y han estado participando junto a nosotros durante todo este mes de octubre, que han sido las 4 charlas. No sé si ahí también quizás don Claudio quiera cerrar con algunas palabras para finalizar. Yo solamente, el llamado a la reflexión, yo creo que las palabras de Andrés hoy día nos llaman a lo menos el programa de ingeniería o proyecto Ingeniería 2030, a ver en esta línea también áreas de colaboración, que sé que las van a ver, es decir, ya nos ha lanzado la invitación y gustosamente la tomamos. Quiero agradecer a los académicos, a los directores de distintas áreas que han estado, a los invitados especiales, para que tenemos que abrir estas charlas a la comunidad, que si bien esto en un primer diseño estaba pensado en académicos, pero creo que es importante llegar a la comunidad, lo hacemos a través de las redes sociales, y también un desafío en el futuro. Yo no sé si nuestra comunidad entienda lo que es un paper, entonces ahí también hay que, yo creo que también ese desafío que nos llama Andrés cuando vayamos a trabajar con las comunidades, tener muy claro lo que vamos y cómo lo vamos a ofrecer, también es un tremendo desafío para Ingeniería 2030. Quiero agradecer el esfuerzo que se han desplegado en estas 4 charlas. El próximo año tengo entendido que tendremos a lo menos 7, así que están cordialmente invitados, invitadas e invitades a todas, a todas y a todos a participar en este ciclo. Y una invitación abierta a los académicos a irse sumando a nuestras actividades, a molestarnos, a insistir en conocer el programa, porque creo que viene un tremendo desafío para los próximos años, y como lo dice el lema de la universidad, conocimiento y territorio, yo lo diría cada día más fuerte, más territorio y más conocimiento. Así que un gran abrazo, que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias. Entonces con esto ya damos por finalizada la actividad. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias.